En octubre de 1983, Raúl Alfonsín fue elegido presidente constitucional con más del 50% de los votos. Nuestro país dejaba atrás los años oscuros de la dictadura. El daño producido por la intervención militar en la universidad no era fácil de reparar. Bajo un clima de entusiasmo y esperanza generado por el retorno a la democracia, la comunidad universitaria inició el dificultoso proceso de reconstruir y renovar sus instituciones. En los años siguientes, las sucesivas crisis políticas y económicas que vivió la Argentina golpearon con dureza la educación estatal. Sin embargo, la Universidad Nacional de Córdoba logró sobreponerse y 30 años después, los ideales reformistas de una educación pública, libre y gratuita se han consolidado. Aún antes de la transición y con una dictadura en plena crisis, en la universidad comenzaron a restablecerse lentamente los canales de participación. Las heridas abiertas por el terrorismo de Estado continuaban presentes en la comunidad universitaria y el proceso de reapertura estuvo condicionado por este hecho. En el 81 todavía se respiraba, pero profundamente, el aire de la dictadura. Ya te digo, a partir del 82 empezó a haber más actividad política y cuando se normalizaron los centros de estudiantes, en realidad el proceso de normalización con mucha lucha y con mucho conflicto empezó recién ahí. A pesar de que las autoridades militares habían prohibido la actividad política estudiantil, algunas agrupaciones y centros de estudiantes mantuvieron su existencia de manera clandestina durante la dictadura. Si bien no tenían un lugar de reunión ni canales institucionales de expresión, los estudiantes se las ingeniaron para mantener vivos estos espacios a través de comisiones espontáneas que organizaban eventos culturales, deportivos, peñas y encuentros con docentes cesanteados o referentes políticos. Este entramado sirvió como base para la reconstrucción del movimiento estudiantil y posibilitó su participación activa en la normalización de la universidad. En ese momento no había consejo superior, no había consejos directivos en la facultad, las autoridades eran designadas por las autoridades políticas, no había participación ninguna, ni de los estudiantes, ni de los profesores en ninguna instancia de gobierno. En muchas facultades se demoró un tiempo bastante largo en reincorporar a los docentes que habían emigrado, a los docentes que se habían dejado cesantes, aunque estuvieran aquí. Uno de los problemas era qué hacer con esos concursos que se habían desarrollado durante la dictadura. Entonces, nuestras posiciones estudiantiles eran que había que desconocer esos concursos y que había que llamar a concurso nuevamente todas las cátedras y había que garantizar en los llamados al concurso que pudieran participar los profesores que habían sido cesanteados, que habían ido al exilio, que estaban volviendo, muchos de ellos. Si bien hay un conjunto de sujetos actuando, pero que si pudiéramos cuáles son protagónicos en esta etapa, uno pensaría por un lado estas camarillas vinculadas a la dictadura, la normalización por un lado, y como su principal oponente en esta etapa es el movimiento estudiantil, con las demandas por ingreso irrestricto, por no arancelamiento, por recuperación de los centros de estudiantes, por revisión de lo actuado durante la dictadura. Va a ser el principal oponente tanto a las autoridades de la última etapa del proceso militar como a una normalización encabezada por Piantoni que busca poner ciertos cotos al proceso democratizador. Recuerdo perfectamente que era un momento masivo, de muchísima participación, muchísima expectativa, algo de ingenuidad, mucho romanticismo, mucha expectativa, mucha esperanza con el proceso que estaba abriendo de lucha por la democracia, que venían llevando adelante compañeros que estaban de antes que uno ingresara a la universidad. Sobre la base de todo este movimiento estudiantil
Se organizan las primeras elecciones de centro. Cuando se han organizado 5 de estas elecciones, se forma una asamblea, resuelve constituir una nueva federación, o sea, encargada de la normalización. Para nosotros reconstruir mecanismos democráticos era clave, porque nosotros nos habíamos criado prácticamente desde niños en una sociedad donde todo mecanismo democrático estaba abolido. Entonces se volvió para nosotros una cosa muy importante repensar la democracia, ¿no? Y era también un clima de época, ¿no? Me parece que en eso tuvo mucho que ver el alfonsinismo, que creo que en aquellos años por ahí nosotros no lo supimos apreciar en la importancia que tenía. Que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Los centros estudiantes entonces se normalizan con la participación de agrupaciones de distinta procedencia política, pero de una fuerte unidad en cuanto a muchas reivindicaciones. Había un gran consenso, había muchísimo consenso. Y había también una vocación de, como te decía recién, de tratar de tener un vínculo con otros sectores de la sociedad, de tener una fuerte vinculación con sectores sociales de trabajadores, de organismos de derechos humanos, de sectores comunitarios, barriales, de la iglesia más jugada cordobesa que tiene una larga trayectoria también. Después, obviamente, de 7 años sin centro de estudiantes, digamos, fue... y en un marco de mucha efervescencia política. Recordemos nomás lo que era la afiliación a los partidos políticos en esa etapa. O sea, el peronismo reunió 3 millones de fichas, el radicalismo cerca de 2 millones. Digamos, hay un contexto favorable a la participación, y eso implicó, digamos, un gran activismo estudiantil. Si bien la normalización de la universidad comenzó en septiembre de 1982, todo el proceso fue atravesado por la ilusión que generaba la reapertura democrática y luego, en 1983, el triunfo electoral de Raúl Alfonsín. La reorganización de la universidad se llevó adelante bajo un clima de gran entusiasmo y participación, que tuvo como característica el trabajo conjunto entre distintas agrupaciones. Sin embargo, la tarea no fue fácil. La dictadura había entrado en la vida universitaria a través de los poros de la vida universitaria hasta un lugar muy profundo. Cambiar eso, restablecer la humanización de los vínculos, fue difícil. Además de restablecer los debates, las opiniones, facilitar, advertir que era posible de nuevo pensar en voz alta. A nosotros hubo profesores que nos agarraban después de clase y nos amenazaban por nuestras prácticas políticas. Te estoy hablando del 81, 82, 83 todavía. Para el 84, 85, esa gente seguía estando en la universidad. Y no era tan simple como decir, le pegamos un tincazo y los echamos. Había que ir encontrando los mecanismos para poder ir limpiando la universidad de esas cosas. Todo lo que te decía antes de los planes de estudio, los programas de las cátedras, la actualización académica, fueron todos procesos muy complejos. Y Révora fue una figura clave, digamos, en ese proceso de democratización. Y Révora venía de ser presidente de la CONADEP Córdoba. La CONADEP Córdoba había tenido una actuación importante, dependiente de lo que era la CONADEP Nacional, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, y habían hecho un trabajo con los organismos de derechos humanos, con todo lo que era el pedido del elevamiento del informe para el juicio de castigo de Menéndez, que fue otro tema que en ese momento a nosotros nos movilizó mucho. Révora aparece como un candidato muy independiente de las estructuras de gobierno, y con un programa de muchísimas reformas que el 90% las fue llevando a cabo. En lo académico empiezan los primeros cambios y las primeras modificaciones a los programas, las metodologías de estudio. Se eliminan las trabas restrictivas
más importantes que había el desarrollo de las carreras universitarias. Se reabre el comedor estudiantil. Entre los aplausos, los vivas, los cánticos, el arquitecto Révora llega a la asamblea universitaria. Si en 1918 se abrieron las puertas de la universidad democratizándola, si en 1945 se ensanchó esa apertura abriendo las puertas a los sectores laborales para que pudieran entrar en la universidad, en esta etapa que nos toca vivir se abrirán las puertas de la universidad para que la universidad salga al encuentro de la sociedad, se nutra de ellos, recoja sus problemas y los elabore en sus laboratorios sociales y en sus laboratorios técnicos. Terminó teniendo una enorme aprobación, hasta de gente que estaba en contra de él, terminó apoyándolo, ¿no? Y tuvo momentos de fuerte contradicción con estamentos de poder. Trabajó activamente en la universidad para mejorar el presupuesto universitario, para entender que las partidas públicas estaban ligadas a las presiones que tenían los organismos internacionales, el FMI, entonces se pronunciaba en foros académicos contra el pago de la deuda externa. La vuelta a la democracia había generado entusiasmo e interés por la participación política en la universidad. Bajo la figura del presidente Alfonsín, se congregaron expresiones muy diversas de la juventud, incluso algunas que no suscribían al Partido Radical. A mediados de los años 80, esta identificación con el proyecto alfonsinista comenzó a debilitarse. Las críticas hacia la política económica y la resolución del conflicto con las Fuerzas Armadas produjeron las primeras rupturas, dando origen a nuevos espacios políticos en la universidad. En ese momento todo lo que pasaba en el país resonaba muy fuertemente en la universidad y los centros de estudiantes y federaciones estábamos permanentemente movilizados en torno a estos grandes temas, ¿no? El levantamiento de los cara pintadas, que fue consecuencia de los juicios que se habían hecho a los militares y que estaban, para ese entonces, ya con condenas, todas las juntas militares con condenas y estaban presos. Ese levantamiento, bueno, nos puso a todos los centros de estudiantes en la calle. Nosotros tuvimos esos 3 o 4 días que duró, estuvimos en el rectorado, en la universidad, en la legislatura, con la gente, digamos. La población se acercó, no solamente los estudiantes, se acercó a proteger a lo que representaban los ámbitos de la democracia y de la representación política institucional. Estuvimos en la legislatura, rodeándola completamente, en la universidad y en todo el país pasó lo mismo, porque se esperaba y se temía por un golpe, ¿no? Que el levantamiento terminara en un retroceso y en un golpe. A finales de los años 80, los acontecimientos políticos y económicos que signaron la última etapa de la presidencia de Raúl Alfonsín provocaron una desilusión progresiva en toda la sociedad. El 14 de mayo de 1989, en el marco de una profunda hiperinflación, se celebraron elecciones presidenciales y Carlos Saúl Menem se impuso con el 47% de los votos. Durante su gobierno, las experiencias de organización iniciadas con el retorno de la democracia se fueron desarticulando y el desinterés en la política se generalizó entre los más jóvenes. Las políticas que lleva adelante el menemismo en el área de educación pública en general y en particular en la universidad tienden a considerar que la educación es un gasto que el Estado tiene que tender a reducir más que una inversión que no es analizable en términos de beneficio económico. Fue un periodo de ahogo presupuestario muy duro. Permanentemente había que estar peleando, exigiendo, luchando para
para conseguir mejoras presupuestarias y los fondos necesarios por lo menos para funcionar. A mí me parece que los años 90 fueron esos años del ahogo presupuestario en los que nos acostumbramos a estar permanentemente en una actitud de defensa, digamos así, de lo que nosotros interpretamos que eran los logros democráticos que habíamos conseguido. Es decir, de defensa para que la universidad no se privatice, para que la universidad no se arancele, para que la universidad se sostenga como universidad pública. Y nos acostumbramos en esos años a que la universidad se sostenía prácticamente a pulmón. A medida que se reduce el Estado, como estado de bienestar, que es el que le corresponde sostener la educación pública como un derecho, va avanzando una restricción presupuestaria que impone que la educación debe buscar, las instituciones educativas deben buscar de qué manera sustentarse. Pero desde el punto de vista político creo que fue más grave, porque fue el periodo en que se implementaron desde el Ministerio de Educación, inclusive con la Ley de Educación Superior, las mismas políticas que se implementaban en lo económico, digamos, políticas neoliberales, se llevaron a la universidad con un sesgo privatista, con una serie de normas que venían de sugerencias del Banco Mundial, que eran una receta, como todas las recetas para todos los países igual. La educación es una mercancía, entonces las universidades están al servicio de los mercados, a los que imponen los mercados. Esa es la lógica, una lógica competitiva que irrumpe en todas las instituciones, desde la familia hasta la educación. Las reformas neoliberales que se plasman centralmente, aunque no exclusivamente, en la Ley de Educación Superior, que se sanciona con un alto nivel de conflictividad en el 95, avanzaron cercenando conquistas históricas de la universidad pública, el movimiento estudiantil. Pautaron, por ejemplo, el incremento de la participación docente en los órganos de cogobierno. Eliminaron la participación de estudiantes y egresados como miembros plenos de los tribunales de concurso. Admitía, digamos, en su articulado el financiamiento privado de la universidad pública y permitía, en el caso de que las autoridades lo quisieran, el arancelamiento. En la Universidad de Córdoba hubo grandes movilizaciones, digamos, en contra de la Ley de Educación Superior. La universidad estuvo parada varias semanas. Hicimos clases públicas, hicimos grandes marchas en el centro, en Buenos Aires también. Y hubo un periodo de meses, digamos, de un activismo estudiantil más allá de la militancia que habitualmente rodea a las agrupaciones, que derivó en movilizaciones semanales muy grandes de más de 10.000 estudiantes. La amplia movilización que generó la oposición a esa ley creo que significó un freno a la implementación más plena de todas esas políticas de la Ley de Educación Superior habilitada. Entonces, durante los años del menemismo, se empezó a utilizar la CONEAU para evaluar las universidades con criterio de eficiencia en el sentido económico. Y el sentido de eficiencia económico no siempre, es más, yo diría casi nunca, va en la misma lógica que el sentido académico. El buen trabajo académico no siempre es rentable, no siempre es eficiente, no se puede medir con los mismos criterios que se mide una empresa. La concepción de la educación como un bien mercantil trajo graves consecuencias a la universidad. Y luego de 10 años de políticas neoliberales, la limitación de presupuestos produjo una situación crítica, obligando a implementar nuevas formas de financiamiento, como la venta de servicios y la contribución estudiantil. El objetivo final de estas medidas era restringir la autonomía y el sentido social de la universidad pública, al atacar principios fundamentales como la extensión hacia los sectores más vulnerables o la gratuidad, primer requisito para garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la educación superior. La comunidad universitaria realizó manifestaciones masivas en protesta contra estas políticas. Primero en 1995,
cuando se aprobó la Ley de Educación Superior, y luego en 2001, contra el ajuste promovido por el ministro Ricardo López Murphy. Estas movilizaciones fueron el antecedente de una nueva oleada de participación política en defensa de la universidad pública y gratuita, desencadenada luego de la crisis de diciembre de 2001. A partir del 2003 tenemos varios aspectos que son significativos, ¿no? En primer lugar, la recuperación del rol del Estado en el sostenimiento de la educación. Y ahora sí uno puede decir que hay un presupuesto digno. La ley de financiamiento educativo creo que marca una línea muy importante con el objetivo de que la inversión en educación en todos los niveles y en todas las jurisdicciones, digamos, se plantea como un objetivo que se debe alcanzar el 6% como mínimo del Producto Bruto Interno, el llamado gasto en educación, que en realidad es inversión, ¿verdad? Como expresión de este aumento del financiamiento del sistema universitario y del sistema educativo en general, hay un aumento del financiamiento hacia la promoción de la investigación. En los últimos años, la plena vigencia de todo el sistema democrático universitario y el renovado interés por la participación política facilitaron una serie de debates fundamentales para el futuro de la universidad pública. Una universidad que tiene como principal objetivo garantizar el derecho de la educación superior a todos los ciudadanos. Se hicieron un montón de acciones que fueron confluyendo a mejorar el funcionamiento del sistema democrático y político en la universidad. Se han vuelto a poner en discusión, se han vuelto a abrir debates políticos, de política académica y de acerca de la articulación de la universidad con la sociedad, que habían sido clausurados durante años. Y a mí me parece que eso es una potencialidad muy rica. La educación superior es un derecho, y ese derecho lo debe garantizar el Estado. El término extensión siempre presupone de alguna manera que la universidad tiene un límite, unos muros que hay que superar para vincularse a lo social. Fuera de esa disquisición semántica, pero no menor, me parece que es una actividad central en esto que decía. La universidad, los universitarios somos financiados por la sociedad cordobesa y argentina en su totalidad. Nuestra responsabilidad central tiene que ser para con quienes, habiendo aportado a través de los impuestos y además un sistema regresivo, un sistema positivo regresivo que grava más a los que menos tienen que a los que más tienen, como es nuestro caso, tenemos una responsabilidad frente a aquellos que no están adentro de la universidad, ¿sí? O que no pueden terminar sus estudios. Desafíos siempre hay, creo que van a seguir existiendo, y expectativas también. El tema es que exista una participación cada vez mayor de la comunidad universitaria en la formulación de las políticas, en la formulación y la ejecución de los proyectos y de la investigación, en la existencia de carreras nuevas acordes a las necesidades de un desarrollo, de mejoras en la calidad de vida de la población. Y hay un desafío que es creo que es fundamental, y que es la incorporación de cada vez mayores sectores actualmente excluidos o históricamente excluidos a la educación universitaria. Se está en un momento de transición de las formas de producción y comunicación del conocimiento. La universidad deberá afrontar cómo se posiciona en la comunicación a través de medios digitales, cómo promueve, cómo utiliza esas herramientas que favorecen una diversificación de la llegada para ofrecer sus carreras, sus cursos, sus capacidades. La universidad tiene mucho que hacer, tiene mucho que dar. Romper en algunos sectores cierto aislamiento, ¿no es cierto?, cierta postura de élite que todavía en algunos sectores queda. Romper y marcar rumbos, pero marcar rumbos hacia un mundo más solidario. Un mundo y el anhelo también, ¿no?, que efectivamente puedan incluirse todos, o sea, que todos los jóvenes puedan ver que la universidad es posible para ellos también.
En 1884, Ángela Certini de Camponovo se convirtió en la primera mujer egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin embargo, pasaron muchos años hasta que las damas tuvieran las mismas oportunidades que los hombres de acceder a la educación superior. Desde 1970, todos los años, las mujeres egresadas de la universidad han superado en cantidad a los varones. Este protagonismo en la vida universitaria fue avanzando en todos los ámbitos y en 2007, por primera vez en 400 años de historia, una mujer, Carolina Escoto, fue elegida como rectora de la Universidad Nacional de Córdoba.